También la seguridad que tienes en el escenario, porque te mueves como, no sé, demuestras un aplomo increíble. Aparte, no solo cantas, bailas. Ay, no, no sé. ¿Cómo se mueve Adey? Para mí se mueve muy, muy bien, la interpreta perfecto. Entendido. Y habéis tenido muy poco tiempo y me parece que tienes mucho mérito. Y sí te puedo decir que como productora de Rundown te aproximas bastante a lo que estamos buscando. ¡Ole! Vale, gracias. Adey, no te quejarás, ¿eh? No, para nada. Eso es más que una valoración, ¿eh? Jolín. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice Xavier, que nos cuenta, locutor de radio. Hombre, ¿Qué te parece, Adey? Yo no voy a contar todo bueno porque creo que él ha notado el error que ha hecho cuando ha empezado la canción. En la primera estrofa ha entrado tarde. Y eso lo sabes tú, Adey. Sí. Bueno, ya, Yo creo pero que- tiene recursos y ha sabido recuperarse. Hombre, yo muy creo que bien. el público no se ha enterado bien, pero bueno, yo eso lo he anotado. Uy, uy, Y por lo demás, hombre, lo que ha dicho Ainhoa, vocalmente vas bien, te desenvuelves bien por el escenario y has hecho un gran trabajo. Pero ya sabes que ese pequeño fleco ahí que te ha quedado pendiente. Sí. Bueno, Adey, es que ricasco, Xavier. Bueno, aquí estoy con Julius, Hola. que te voy a dejar con los concursantes para que el jurado dé sus votaciones. Es que ricasco Daia. Que Barte, agur. Xavi, veo que vas conociendo a los concursantes, ¿eh? Sí, poco a poco. Yo me fijo en todo, ¿eh? Soy muy observador. Por cierto, Está Charly, aquí callado, pero ahora observa. que nos vemos así de cerca, la humildad todos sabemos que no tiene precio en el ser humano, desde luego, pero ¿qué es eso de juradillo? Si tenemos el mejor jurado de toda Europa. Yo trato de que la chica, o sea, en este caso Rosa, se lleve un buen sabor de aquí y que piense que aquí nadie está por encima de nadie, ¿vale? Ella viene a concursar y que se lleve una grata sorpresa de aquí. Bien, ahora que hemos dejado al jurado en la posición que se merece, os tengo que decir que si por mí fuera os llevabais todos un 5, ¿eh? De verdad, tú eres Nuria de Beasain. Lo has hecho fantástico, Nuria, de verdad, ¿eh? Verdad. Bueno, vamos a ver. Rosa, ¿tienes micro? Aquí está. ¿Qué harías si te llevaras 2.000 euros? Pues tapar algunos agujerillos, la verdad. Eso sería lo primero. Y en caso de que tuvieras que invitar a alguien para gozar de ese bono de gastronomía y relax de la Perla, ¿sabrías con quién ir? ¿Tendrías que escoger? No, sin duda alguna, iría con mi novio. Ajá. Adey, ¿qué harías con los 1.000 euros? Gastármelos de farra. Pues nada, pasamos a la ronda de votaciones, no sin antes recordaros que podéis votar a vuestro artista favorito de aquí de Euskaldance 2009 enviando un SMS al número 5933. Solo tenéis que poner TVD espacio y el nombre del artista que más os guste de todos los que están pasando por esta fase de aquí en Euskaldance 2009 en Teledonosti. Ronda de votaciones, por tanto, empezamos por Rosa de Donosti, Charly 10, productor, autor de Ritmo Chocante, conocido DJ, de 1 a 5, por favor. Rosa, te voy a dar 2 puntos. Gracias. 2 puntos. Ainhoa Ces, Un poco más, yo 3. 3 Muchas gracias. puntos. Alberto Campos, Ha mejorado, yo creo que un 3. Gracias. 3 puntos. Xavi, 3 puntos. Es que 3 ricasco, puntos. mi Creo que hemos hecho 11 puntos, ¿no? Si no me equivoco. Adey, ¿a qué no estás llevando la cuenta? 11. 11 puntos para Rosa de Donosti. Micro para Nuria de Asain. ¿Cómo lo ves, Nuria? ¿Superable? Eso espero. No lo sé. Charly 10, puntuación para Nuria de Beasain de 1 a 5. 3 puntos. Ainhoa Ces, 3. Alberto Campos, Yo aposté en la anterior gala, pero creo que ha faltado ahí un poquito más de soltura. Te voy a dar un 3. 3. Vamos 9 puntos. Tú tenías 11, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Nuria? No sé, todo depende. ¿Qué cara le ves a nuestro amigo Xavi Iraola? ¿Cara de 3, cara de 4, cara de 5? No sé, la cara que me ha puesto es de 0. Xavi, por favor, puntuación de 1 a 5 puntos. 3 puntos. Gracias. 3 puntos. ¿Tenemos un empate o estoy sumando mal? 12 puntos. Me tienes que ayudar con un codazo y susurrarme al oído los votos que has sumado. 12 puntos para Nuria de Beasain. Vamos aclarando un poquito las posibilidades de cada artista aquí en Euskaldance 2009. Charly 10, s'il vous plaît, puntuación para Adey, nuestro cantante de hoy de Zumaya. 4.
4 puntos. 4 puntos. Gracias. Ahí no haces. Por todo lo dicho antes, 5 puntos. Gracias, Ainhoa. 5 puntos. No está nada mal. Alberto Campos, 4. Vale, gracias. 4 puntos. Xavier Iraola, Yo también te iba a dar 5, pero por ese pequeño lapsus te dejo en un 4. Vale. creo que sumamos 17 puntos. 18. Ahí no haces, ¿eran 18? No sé. ¿De verdad? No me lo puedo creer. Yo confío en ti, Yu. 17 puntos. Es que Nuria me ha oído antes de No sé qué te ha pasado, Julia, es que pero... somos el jurado. Tú tienes que 18. contar. Es tu. Nuestra tu regidora trabajo. Susana, me gustaría que viniera aquí conmigo, por favor. Susana, ese aplauso para Susana. Gran trabajo de Rundown Music, Rundown Entertainment que se ha pegado. Por favor, Susana. Por favor, necesitamos enmendar este pequeño error. Va, Susana. ¿Cuántos han sido? 7 puntos. 17 puntos para Nuria Beasain. Es que ricasco, Susana. Julius, eran Para para David de Dave. Zumaya. ¿Sabéis por qué he dicho Nuria, verdad? ¿Lo sabes? No. Porque tú me has dicho 18. En fin, pues nada, si mi compañera Daya me acompaña, hoy nada más Pero que Julius, deciros... ¿qué andas? Es que no te puedo dejar solo ni un minuto, ¿eh? Podría ser, pero ya viste desde la primera gala, estamos en la cuarta, que las matemáticas no se me daban nada bien. ¿Qué Menos vamos a mal que hacer? tenemos a Susana. Si no hubiera sido Porque si matemático, no- bro. En fin, despedimos por tanto esta cuarta Sí. gala. Yo tengo una curiosidad, no obstante. ¿Nos vas Cuéntame. a cantar en directo alguna canción un día de estos? Me lo estoy pensando. ¿Eso qué significa? Que de momento tú Que me lo estoy pensando. te lo estás pensando. Es que estás adelantando sorpresas. Es que hablando de sorpresas, se me estaba ocurriendo que quizás puede te ser. podrían acompañar dos de los bailarines que están concursando aquí. Entonces igual sí que me animo a Bueno, cantar. lo veremos, lo veremos. Adelantaremos más cosas el siguiente programa, en la gala número 5, porque hay alguna pequeña novedad que no hemos querido adelantar por no ser demasiado prematuros. No obstante, recordaros que el ganador de la categoría de cantantes, en este caso, en este Euskodance 2009, tendrá la oportunidad de grabar 3 canciones que serán incluidas en el recopilatorio Euskodance 4, distribuido por Rundown Music en todo Euskadi. Participará en la gira de Euskodance Live este verano, gira guipuzcoana que recorrerá los 10 mejores o los más importantes pueblos de toda Guipúzcoa. Se llevará ese bono gastronómico y de relax especial maravilloso por cortesía de La Perla. Y cómo no, Gaztekucha le abrirá una cuenta donde le ingresará nada menos que 1.000 eurazos. Y los bailarines también, por supuesto, que tendrán su super premio. Participarán en la gira Euskodance 2009. También tendrán el superbono de relax y gastronomía por mano de La Perla. Y también obtendrán los 1.000 eurazos de premio que Gaztekucha les ofrece. Daya, por Y- cierto. Termina. No, quería comentar que no se olvide la gente del concurso que tiene Gaztekucha a través de internet, en el que lo único que hace falta es que sean clientes de Gaztekucha, entran en internet, pongan gaztekucha.net, pongan su número de tarjeta y ahí tendrán que poner el número de su concursante favorito. Y Gaztekucha sorteará 3 Nintendo DS semanales, que además viene con el juego Brain Training, que ahora está súper de moda y que a ti te vendría estupendamente. Es que ricasco, ya lo creo. Pues nada, muchísima suerte a nuestros concursantes. Poco a poco vamos avanzando aquí las cositas. Seguimos en el siguiente programa, quinta gala, aquí en Euskodance 2009. Es que ricasco. ¡Agur! ¡Agur, Biarrarte! Eraman beti aldean. Kutxa, zen nahi duzu bihar?